decir que ustedes miren, cuando un paciente tiene de 0 a 9 años, la letalidad casi ni siquiera está descrita, porque nadie ha reportado un mundo de 0 a 9 años. De 10 a 19 años es 0,2%, que es muy bajo. Y hasta básicamente los 50 años, la mortalidad es francamente mínima. En cambio, a partir de los 59 o 50 para arriba, ya empieza a aparecer una mortalidad importante. ¿Y qué decir en la cuarta edad, verdad? La cuarta edad es a partir de los 80 años, en el cual la mortalidad puede llegar a ser hasta 15%, que es realmente bastante. Y otra cosa que los investigadores chinos encontraron era que los pacientes con comorbilidades habían tenido también una mortalidad importante. Entonces, los pacientes que han tenido más muertes con comorbilidades han sido los que han tenido enfermedad cardiovascular, los pacientes que han tenido diabetes, hipertensión, y básicamente ellos, aunque también los pacientes con enfermedad respiratoria crónica y los pacientes con un cáncer. Y miren la mortalidad en los que no tienen comorbilidades, 0,9, o sea, equiparable como cuando el paciente tiene menos de 50 años. Es por eso que esta infección es mucho más intensa y el desenlace puede ser fatal si es que el paciente tiene más de 60 años o tiene alguna comorbilidad. Otra cosa que tenemos que ver es que los pacientes expresan más cantidad de receptor de enzima convertidora de angiotensina, el AC2, son los que van a tener mayor posibilidad de captar más cantidad de virus y por ende tener mayor carga viral. Y entonces, se ha visto que la hipertensión es el 23,7% de pacientes que van a tener una enfermedad grave, los que tienen diabetes mellitus 16,2%, enfermedades coronarias 5,8% e incluso enfermedades cerebrovasculares. Entonces es muy importante este receptor. Los que más expresen este receptor van a tener un cuadro mucho más florido, más serio. Y comparando también, los varones tenemos más receptores que las mujeres. Es por eso que se espera que más varones en proporción tengan mayor severidad. Sin embargo, en algunos estudios, 52% es la afectación de varones y 48% de mujeres. Hay una diferencia muy, muy intensa, pero este receptor es muy importante. Otra de las cosas que tenemos que ver es el tema de los factores de riesgo de letalidad. Y entonces, los investigadores chinos han hecho varios estudios para ver cuáles son los predictores de muerte, es decir, cuáles factores han estado presentes en los pacientes en los cuales hemos visto mayor mortalidad. Y ellos han encontrado, por ejemplo, una fuerte asociación entre edad avanzada y muerte, ¿verdad? Entre sobrevivientes y no sobrevivientes. Y ellos dicen, por ejemplo, que la edad avanzada es un factor de riesgo para morir de COVID-19, pero el SOFA alto, o sea, el score para sepsis, también es un factor de riesgo con un odds ratio de casi 6, es más frecuente que mueran pacientes que tienen un SOFA alto. Y algo importante, el dímero D. Cuando el dímero D en un paciente con COVID-19 es superior a 1 microgramo por mililitro, el odds ratio, o sea, la posibilidad de que se presente la muerte, es más o menos 18 veces más que en un paciente que tiene un dímero D menor a 1. Y en este estudio, específicamente, los investigadores chinos encontraron que también la duración de la eliminación del virus en un paciente con COVID-19 fue aproximadamente 20 días, en los que sobrevivieron, pero es de hasta 37 días, o en los que fallecieron fue hasta que fallecieron, que siguieron eliminando virus. Esto es muy importante saberlo,
Entonces, por ejemplo, los pacientes que tenemos internados hoy y que sospechamos que tienen COVID-19, le estamos sacando todos los criterios para SOFA y viendo el dímero D, así como el DHL, que también es un marcador importante. Otra de las cosas que tenemos que ver en este COVID es de dónde le sacamos la muestra. Entonces, aquí, por ejemplo, en el Perú, estamos teniendo mucha confianza al PCR en tiempo real para COVID-19. Entonces decimos, salió el COVID-19 negativo, qué bacán, no tiene COVID. Eso no es tan cierto, porque vamos a ver más adelante que el PCR no tiene una sensibilidad de 100%, dista mucho de tener el 100%. Y entonces, aún en los pacientes en los cuales se ha encontrado un COVID negativo, un PCR negativo para COVID, es posible que también tenga el paciente posibilidad de tener este virus. Vamos a ver acá, vamos a retrocederlo porque esto todavía no hemos hablado. Ajá. Aquí. Entonces, depende de dónde le saquemos la muestra a nuestro paciente. Se ha visto que la carga viral que se detecta en los pacientes sintomáticos y asintomáticos es la misma. En realidad, no depende de severo o no, porque un asintomático también pueda tener buena cantidad de carga viral. Lo que sí se ha visto es que las muestras de toruña de garganta tienen menor carga viral que las muestras de toruña de nasofaringe. Entonces, las nasofaringias, como se ve en este cuadrito, son las que probablemente tengan mayor posibilidad de que nos den positivo en el PCR, a diferencia de las de garganta, que pudieran ser un poco menor. ¿Ok? Entonces, este estudio también nos dice que un paciente asintomático podría transmitir la infección sin ningún problema. Así que es por eso que esta transmisión del COVID-19 es tan alta, porque un paciente totalmente asintomático o que solamente tiene unos cuantos síntomas constitucionales pudiera seguir transmitiendo la infección sin siquiera saberlo. Otra de las cosas que podemos ver es que hasta el 5 o hasta el 6% de los pacientes que pueden tener COVID-19 también pueden tener influenza, por ejemplo. Es muy importante saberlo para nosotros en el Perú, porque ustedes saben que ya hace unos días terminó el verano, estamos en otoño, y dentro de unos cuantos meses, 3 meses en realidad, ¿verdad? Vamos a empezar nuestra fase de invierno, pero antes de que empiece el invierno ya empieza a hacer frío. Eso significa que va a empezar más o menos en mayo o junio, nuestra época de frío. Eso significa que probablemente en el Perú, en este periodo, empecemos a tener pacientes que vienen o con influenza, o con coronavirus, o con los dos. Es por eso que en muchos lugares, vamos a ver más adelante a revisar algunos esquemas de tratamiento, en muchos lugares este paciente con COVID-19 es tal cosa más oseltamivir. Bueno, ¿por qué le daríamos oseltamivir al coronavirus si es que no tiene neuraminidasa, que es el punto blanco del oseltamivir? Le damos porque no podemos hacer una diferenciación clara entre si el paciente tiene solamente coronavirus o también tiene influenza a la par, o sea, y de manera simultánea. Porque se ha visto que en Wuhan, en China, el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 estuvo combinado hasta en 5.8 con influenza. Por ejemplo, esta columna B son los virus que estuvieron presentes cuando el COVID-19 fue negativo. El más frecuente aquí, por un poquito, era, por ejemplo, la influenza A, la endémica,
En segundo lugar, pero casi con la misma cantidad, era la influenza H3N2, que también la tenemos acá en el Perú. Y en tercer lugar, también estaba otros virus como el sistema respiratorio o el rinovirus, ¿verdad? En cambio, en los pacientes con COVID-19 positivo, se vio que la mayoría de COVID eran acompañados de influenza también, H3N2, y influencia A, H1N1, estacional, y también con rinovirus. Entonces, no es raro